queridos televidentes, bienvenidos a nuestro magazine virtual en seguridad y salud en el trabajo. Nuestra emisión de hoy desde nuestros hogares, porque apoyamos la campaña Quédate en casa para prevenir la propagación del virus COVID-19. Nuestros protagonistas de la tarde de hoy: nuestro demandante, el señor Héctor Hernández Castro, quien el pasado 19 de septiembre de 2004 sufrió un accidente de trabajo y decide entablar una demanda en contra de sus empleadores Hydrocarbon Services Limitada y Ocol S.A. También en contra de la compañía aseguradora de riesgos profesionales y seguros de vida Suratep S.A. Pero no se asusten, queridos televidentes. Realmente no es tan confuso como parece. Para poder entender más fácilmente el contenido de la sentencia, hemos invitado de manera virtual, vía satélite, a nuestros panelistas, nuestros expertos en la materia, quienes nos explicarán detalladamente y de una manera fácil de entender el contenido de dicha sentencia. Damos paso entonces a nuestro protagonista de hoy, don Héctor Hernández. Lo escuchamos. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Héctor Hernández Castro, la persona a la cual le sucedió el accidente con sustancias químicas el 19 de septiembre del 2004, cuando estaba trabajando para la empresa Hydrocarbon Services con el cargo de soldador. Ese día me encontraba en la torre CID 075. Para esa labor debía desocupar un tanque que contenía aceite hidráulico, el cual debía reemplazar en otro recipiente. Junto a mis compañeros Perlaza y Rivadeneira nos dispusimos a buscar un recipiente, el cual hallamos en el taller de soldadura, el cual contenía una sustancia al parecer muy similar al agua, la cual la derramamos encima de una arena. Aproximadamente eran 4 galones. Al ya tenerla desocupada, vaciamos el aceite hidráulico sobre ella, cuando de pronto un vapor muy fuerte sale esa caneca, donde nosotros aspiramos ese vapor junto a mi compañero Perlaza. Un momento más tarde me desmayo después de haber inhalado esos vapores sin sospechar que me encontré intoxicado. Fui enviado a la clínica por mi estado y los médicos establecieron que me había intoxicado con una sustancia llamada sileno, una sustancia altamente tóxica. Por ese motivo fui ordenado a trabajo restringido. Sin embargo, la empresa nuevamente me encargó las labores como soldador, donde haciendo nuevamente mi trabajo me corto con una pulidora la cara. De acuerdo al dictamen médico, por los sucesos registrados ese día por la intoxicación alta que había tenido, presentó un deterioro auditivo binaural por efectos de intoxicación con sileno. Gracias, don Héctor. Escuchemos ahora a las doctoras Danitza Paternina y Natalia Bello, nuestras abogadas invitadas. Buenas tardes, Dori, gracias por la invitación. Hoy estamos aquí junto con la doctora Natalia, dispuestas a darle a entender a nuestros televidentes las decisiones tomadas en torno al caso del señor Héctor. Buenas tardes para todos. Así es, queridos televidentes. El caso del señor Héctor, ya conocido por todos, fue llevado en primera instancia al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva mediante fallo del 13 de octubre del 2009. Luego de establecer que el día 19 de septiembre del 2004, día en que ocurre el accidente del señor Héctor, el contrato laboral entre Jocol y el señor Héctor se encontraba vigente. El juez declaró probadas las excepciones propuestas por Jocol, quien dijo que no se había producido incapacidad y que no se adeuda nada por lucro cesante. El juez desestimó las pruebas en contra de las empresas demandadas y condena a la ARL Suratep, quien había declarado si se le había reportado el accidente causado por una intoxicación por sileno. Dicho accidente fue calificado como profesional y en virtud del mismo le fue otorgado todas las prestaciones asistenciales y económicas. El juez considera que al ser un accidente laboral, Suratep debe pagar al demandante la indemnización por incapacidad permanente parcial por pérdida de la capacidad laboral del 26.06% de origen profesional y absolvió a las demás demandadas de todas las prestaciones o trámites en su contra porque a su juicio no se demostró la culpa.
por lo cual el señor Héctor, al no estar de acuerdo con la absolución de cargos a las empresas, instauró apelación para revocar la decisión del juez en la primera instancia, proceso que se llevó a cabo en la Sala Primera de Decisión Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, donde se inicia la sentencia de segunda instancia. La controversia se centraba en determinar si existía culpa del empleador para establecer si había lugar o no a la indemnización plena de perjuicios y por tanto ordenar el pago de los mismos, así como establecer si existía solidaridad entre las empresas codemandadas por las condenas que se llegaran a imponer al empleador, en los términos de la normatividad laboral, y si el juez había hecho bien al condenar a la ARL. En esta instancia, el testimonio de los testigos del accidente, las historias clínicas, el informe técnico emitido por el Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses sobre los efectos que produce el xileno en el organismo y el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez del Huila fueron determinantes para que el juez concluyera que lo anterior era suficiente para probar que hubo culpa del empleador y aseguró solidaridad entre Jocol y el empleador respecto al daño sufrido con base en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. El juez declaró la solidaridad reclamada entre las demandas y aprobó lo reclamado por la parte demandante y por último confirmó la condena a Suratec. Exacto, Natalia, pero las empresas involucradas en el proceso no estuvieron de acuerdo con las disposiciones, por lo cual procedieron a interponer un recurso de casación, el cual es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que pudiera contener una mala interpretación o aplicación de la ley. Es decir, las empresas solicitaron una revisión porque consideraron que no fue correcta la sentencia en primera instancia y de este modo poder anularla. Así es, Danitza y televidentes. Es por esto que la empresa Hydrocarbon Service Limitada realiza recurso de casación o de anulación de la sentencia citando Código Sustantivo del Trabajo, explicando que se excluyó de la condición de accidente de trabajo riesgo objetivo el que ocurriera por culpa grave del trabajador, además de la presencia de la intencionalidad. Alegó que si cualquier conducta negativa del empleador por descuido o negligencia conduce a que el accidente pierda la condición de originalidad por el riesgo objetivo nacido del trabajo mismo, debe concluirse necesariamente en sentido inverso que si se acepta que lo que ha existido es un accidente de trabajo, ello excluye necesariamente la presencia como elemento gestor de la culpa del empleador. Lo anterior con objeto adicional de no pagar las sumas instauradas por el juez. En la réplica el juez no acepta la incompatibilidad entre el riesgo objetivo y subjetivo, tampoco acepta el cambio deductible de la indemnización y refuerza su posición citando las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia no hay pago sin causa ni enriquecimiento injustificado del trabajador accidentado ni una supuesta incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la indemnización plena de perjuicios, establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo cual no prosperó el cargo. Por otro lado, la empresa Jocol S.A., la cual se encuentra en el proceso por una condena solidaria, interpuso de igual modo un recurso de casación, en el cual expresa que en la primera sentencia no hubo una comprobación suficiente de la culpa, pues no se tuvieron en cuenta muchas evidencias que dicen demostrar la imprudencia del trabajador. Además, alegan que dentro de las funciones del trabajador no se encontraba la manipulación de sustancias químicas. Es por esto que aplican la jurisprudencia de la Corte Sala Laboral del 31 de enero de 2001 en el expediente 15359, que indica que la imprudencia del trabajador exonera al empleador de responsabilidad civil. La Sala de la Corte resalta que hay que tener en cuenta que el accidente laboral ocurrió dentro de las instalaciones de la empresa y que las canicas eran enviadas desde el Pozo La Jocha por Jocol S.A., por lo que considera que el juez en primera instancia atinó en su deducción. Además, basándose en el acta del copazo, se demuestra que la empresa no impartía capacitaciones en el manejo de sustancias químicas a sus trabajadores, no se etiquetaban los recipientes donde se contenían los químicos, ni se registraban sus características en ningún tipo de etiqueta. Mucho menos se indicaban las normas de seguridad que se debían seguir para su manipulación. Además, resalta que no se puede achacar la culpa total al trabajador por ignorancia, puesto que es evidente que las canicas estaban sin rotular en el sitio de trabajo, lo cual desencadenó el accidente laboral.
En conclusión y finalizando esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no anula la sentencia de segunda instancia en el proceso que instauró Héctor Hernán Castro contra la compañía aseguradora de riesgos profesionales y seguros de vida Suratep S.A. y de forma solidaria a las empresas Hydrocarbon Service Limitada y Jocol S.A. Así es, querida colega. Yo podría agregar que recurrentemente las empresas omiten muchas de las recomendaciones y controles establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo cual hace que los trabajadores desconozcan los peligros y riesgos a los que están expuestos en su labor. Si los controles se hicieran de manera real, muchas de estas situaciones lamentables que suceden día a día se pudieran prevenir y no esperar a llegar a estas instancias legales para enmendar los errores cometidos. Muchas gracias y continuamos con el especialista en seguridad y salud en el trabajo. Hasta luego. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación al magazine. Mi nombre es Luis Fernando Trujillo, profesional en seguridad y salud en el trabajo. Muy buena la apreciación que dio en este caso la sentencia laboral del señor Héctor Castro, y es importante mirar cuáles son posiblemente las obligaciones y deberes que en este caso incumplió la empleadora, y como consecuencia pues dio como resultado una sentencia favorable para el trabajador. En este caso primero tenemos el incumplimiento del artículo 21 del decreto ley 1295 de 1994, pues el trabajador no recibe capacitaciones por parte de su empresa, en este caso pues de ningún tipo, aunque la empresa alude que sí las presenta, pues no se muestran pruebas como tal de ella. Adicional a eso tenemos un incumplimiento de la resolución 2400 de 1979 en el título 4, capítulo 2, artículo 177, que es relacionado al tema de las entregas de los elementos de protección personal, pues el trabajador no utilizaba, como lo mencionaba previamente la sentencia, y como consecuencia pues él inhala los gases que le ocasionan el accidente. Adicional a eso, en ese mismo artículo encontramos en el artículo 213 de la resolución 2400 un incumplimiento por parte de la marcación de la sustancia peligrosa en los tanques, pues obviamente el trabajador tiene desconocimiento del mismo y pues los termina manipulando de forma inadecuada. Finalmente eso también tenemos un incumplimiento de la ley 776 del 2012 en el artículo número 8, y es que se incumplió un proceso de reubicación adecuado al trabajador después de haber presentado el accidente, ya que se pone otra vez a lavar y a trabajar en soldadura en el área donde previamente tuvo la actividad, y como consecuencia pues él sufre un nuevo accidente. Entonces es importante aclarar que la empresa cumple en el reporte del accidente de trabajo como lo establece el artículo 62 del decreto ley 1295 de 1994, pues se genera el reporte, no se sabe en qué tiempo porque la sentencia no lo menciona, entonces asumimos que se hizo dentro de los plazos establecidos como lo menciona la ARL Suratep. Finalmente, como opinión personal, esta sentencia nos sirve como un precedente para que las empresas entiendan del incumplimiento que se da frente a el tema de seguridad y salud en el trabajo, de lo costoso que puede ser para una empresa tener un trabajador que no cumpla con los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, y que inevitablemente no solamente puede ser problemas económicos, sino también un tema de sancionatorio en cuanto a tiempo, pues el trabajador podría estar mucho tiempo sin laborar, ¿no? La empresa, por medio de la empleadora, deberá pagar una suma considerable al trabajador Héctor, y pues obviamente pondrá en riesgo el patrimonio de la compañía. Espero que con estas apreciaciones se pueda salir adelante en estos nuevos procesos de seguridad y salud en el trabajo para las empresas. Sigan con ustedes allá en estudio. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Veamos ahora la importancia de la sentencia en la seguridad y salud en el trabajo. La sentencia nos demuestra el cumplimiento de la ley, específicamente del artículo 22468 del decreto reglamentario 1072 del 2015 y del artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, así como el artículo 84 de la Ley 9 del 79,
que dicen que los empleadores o contratantes son responsables de la seguridad y salud en el trabajo de sus empleados y deben proveer las condiciones seguras de trabajo. También nos demuestra que toda reclamación que como trabajadores vayamos a hacer, debemos sustentarla debidamente en la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo. Y en mi opinión sobre la sentencia del accidente con sustancias químicas, las empresas deberían tener más conocimiento sobre estos sucesos para que no sigan incurriendo en este tipo de accidentes que por falta de inversión y compromiso al sistema de seguridad y salud en el trabajo, en algo tan primordial que es la capacitación de todos nuestros colaboradores. Me parece un excelente fallo contra las empresas involucradas, y más si lo está una ARL, ya que con ello ellas exigen ante el gobierno que sea menos flexible con las empresas que manejan tan altos riesgos y que tienen los suficientes recursos económicos para obtener o diseñar un buen sistema de seguridad y salud en el trabajo o un buen sistema de HSQ. Por otro lado, hacia los trabajadores sería de gran importancia ponerlos en contexto de todos esos sucesos para que adquieran más autocuidado, ya que así haya habido un fallo a favor del trabajador o una indemnización, no se puede cambiar el hecho de la pérdida de capacidad de nuestro cuerpo o de nuestra salud, que es lo más importante para nosotros. En mi opinión personal acerca de la sentencia es que el accidente sufrido por don Héctor Hernández fue por incumplimiento de las obligaciones y deberes del empleador. Este es uno de los tantos ejemplos, uno de los tantos accidentes que se han presentado con consecuencias lamentables para los trabajadores y en el que muchas veces han perdido la vida. Esto generaba muchísimos gastos o costos onerosos para las empresas y también para las aseguradoras de riesgos profesionales, y el gobierno nacional en el decreto 1072 específicamente en su artículo 22464 obliga a los empleadores a implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Esto con el fin de reducir el índice de accidentalidad en las empresas y también de muertes. También a partir de ese momento vemos que las ARLs empiezan a desempeñar un papel fundamental, siendo asesoras, haciendo acompañamiento, dando capacitaciones tanto a los empleadores como a los empleados, también con el fin de reducir ese índice de accidentalidad y obviamente con el objetivo de reducir los costos para ellas. En mi opinión, toda la investigación que se realizó en la segunda instancia fue muy importante para determinar la verdad de los hechos ocurridos. Estoy de acuerdo con la acción que realiza el señor Héctor para aclarar la culpa que tenían las empresas demandadas, dado que no se puede culpar al trabajador por un hecho que se pudo evitar si las medidas de seguridad y salud en el trabajo se hubieran aplicado correctamente y según la ley. Como grupo número 1 opinamos que la sentencia nos ilustra sobre el cumplimiento debido de la ley. Vemos que la justicia en este caso falló correctamente al condenar al empleador directo, al empleador solidario y a la ARL por ser los directos responsables del accidente de trabajo. Hubo desacato de la ley, puesto que ellos incumplieron con todos sus deberes, como la inducción al trabajador, la capacitación al trabajador, la entrega de elementos de protección personal, la señalización en su puesto de trabajo, la rotulación de los productos químicos o residuos peligrosos en el lugar de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto fueron hallados culpables directos y fueron condenados al pago de diferentes indemnizaciones a las que el trabajador tuvo derecho. Indemnizaciones que no se pueden fusionar y no se pueden integrar, puesto que se probó el hierro del empleado.